Buenas, bueno, yo soy Mislana y hoy vamos a repasar en 5 minutos lo que es el presente simple. Vamos a tratar de cubrir las dudas más frecuentes y los temas más importantes para que lo puedan entender. Obviamente que es más amplio que esto, pero esto es a modo de resumen, ¿sí? Les voy a dejar en descripción un link a donde tienen la clase completa y tienen también ejercicios para que puedan practicar. Entonces, presente simple, ¿para qué se usa? Lo vamos a usar para hablar en inglés de verdades universales, rutinas y gustos. ¿Qué es una verdad universal? La pared es blanca. Yo no estoy diciendo la pared está siendo blanca, la pared fue blanca, no. Digo, la pared es blanca. Eso es una oración en presente simple. Rutinas. Me levanto a las 6 de la mañana. Trabajo desde mi casa. Voy al gimnasio 4 veces a la semana. Son cosas que pasan, ¿sí? Y gustos. Me gusta comer helado, me gusta tomar café. Esas oraciones que se las estoy diciendo en español están en presente simple, ¿sí? Obviamente que habría que ver cómo se hacen en inglés. ¿Cómo vamos a formar el presente simple? ¿Cómo vamos a formar estas oraciones? Vamos a necesitar el sujeto, que es la persona, el verbo, que necesita la oración, y el complemento, que es lo que termine, lo que sigue hablando de la oración. Y en algunos casos vamos a necesitar auxiliares, ya vamos a ver bien cuándo. Acá les dejé cómo es la estructura de la oración. Afirmativa, negativa y pregunta. En el caso de la oración afirmativa necesitamos primero la persona, después el verbo y después el complemento. En el caso de la oración negativa, y acá es a donde entran en juego los auxiliares, vamos a necesitar primero el sujeto o la persona, después el auxiliar, depende si es don't o doesn't, esto va a depender de la persona. Después tenemos el verbo y después el complemento. Y en la pregunta, primero va a ir el auxiliar, que en este caso no va a tener el NT, va a ir solito el do o el does, de acuerdo a la persona que está en la oración, después el sujeto, el verbo y el complemento. Otra pregunta, ¿qué es lo que pasa con he, she, it? He, él, she, ella, it, esto. Estas son las personas singulares. Para la tercera persona del singular, o sea, he, she o it, al verbo le vamos a agregar s, es o ies. ¿Sí? Otra duda que también hay es cómo se forma la oración negativa. La oración negativa va a ir primero con la persona, después va a ir con el do o con el das, según corresponda. En el link de la clase que les dejé hay una tablita. Cuando usan en la oración he, she o it, el auxiliar que corresponde es das. Cuando en la oración usan cualquier otra persona, que va a ser I, que yo, we, nosotros, you, tú o ustedes, y they, que es ellos, corresponde usar do. Bien, a este auxiliar le vamos a agregar la palabra not, porque eso es lo que hace que la oración sea negativa. Acá dice verbo base, vamos a ver más adelante por qué, pero básicamente cuando hay un auxiliar hay una regla que dice que el verbo no hay que conjugarlo, ¿sí? Y el complemento. El complemento es el resto de la oración. Lo que sigue es, ¿qué pasa cuando el doesn't y el verbo, qué pasa con el doesn't y el verbo cuando hablamos de he, she, it? Esto es lo que les decía recién. A ver, si tenemos una oración afirmativa, la regla que dijimos recién dice que cuando es she, al verbo le agregamos s, es o is. En este caso, el verbo base es play. Como en la oración la persona es she, le agregamos la s para que sea ella toca la guitarra y no sea ella tocar la guitarra. Lo estamos conjugando. Ahora, en la oración negativa, ¿qué hacemos? Si es como es she, el auxiliar que elegimos es das. Bien, como el auxiliar ya está conjugado, das, y le agregamos el nt, que sería doesn't. Como el auxiliar ya está conjugado, el verbo queda infinitivo, por esta regla que les decía recién. Cuando hay un auxiliar en una oración, el verbo queda base, infinitivo, ¿sí? Entonces la oración quedaría, she doesn't play the guitar. ¿Bien? A ver qué sigue. ¿Cómo se forma la pregunta? Ya estaba anteriormente, pero lo vamos a ver acá de nuevo. Primero ponemos el auxiliar. En este caso, el auxiliar no tiene el NT al final, porque es una pregunta, no es una oración negativa. Entonces, de acuerdo a la persona, vamos a elegir el auxiliar do o el auxiliar das. Después la persona, después el verbo base y después el complemento. En este caso, el auxiliar que elegimos es das porque la persona es she. La oración quedaría, does she play the guitar? ¿Toca ella la guitarra? Ya está conjugado el auxiliar, entonces no necesitamos agregarle nada al verbo básicamente.
Entonces, espero que les haya servido, que se hayan sacado las dudas, que esas son como las más frecuentes que salen o surgen en lo que es el presente simple. Es muchísimo más amplio. Como les dije, les dejo un link que van a tener toda la explicación en español con ejemplos en inglés, oraciones y más ejemplos en inglés y al final ejercicios. Al final del artículo van a tener también la clave de respuesta para corroborar cómo les fue en esta pequeña clase y cómo les fue con esos ejercicios. ¿Sí? Así que si les sirvió, le ponen me gusta y me siguen y nos vemos en la próxima.